Buenas noches, pasajeros. En el mundo existen muchas creencias y deidades. Algunas son buenas y otras no. Permítanme relatarles la estremecedora experiencia de Rubén. Abrocha tu cinturón, porque estás a bordo. El tren que recorre la niebla. Maquinista, mi nombre es Rubén. Soy el menor de 8 hermanos y esto que le voy a compartir me ha marcado desde que tengo memoria. Tengo que comenzar desde el principio, porque todo ahora que soy adulto tiene mucho que ver. Yo crecí una parte de mi niñez con mi familia. Mi padre se dedicaba a juntar fierros y latas. Mis 2 hermanos mayores lo ayudaban. Mi mamá trabajaba limpiando casas y 2 de mis hermanas la ayudaban. Mis otros 3 hermanos y yo nos quedábamos en la casa a separar los fierros y las latas. Nunca fuimos a la escuela, ya que mi padre decía que eso no servía para nada. Vivíamos en una casa de cartones y madera, y había un cuartito en donde mi papá tenía una ofrenda grande a la Santa Muerte. A todos nos colgó una cadena con esa imagen, y él usaba una grande dorada. Él decía que la güerita lo cuidaba. Mi mamá no estaba de acuerdo con eso, pero no podía decir nada, ya que él la golpeaba si lo contradecía, y más cuando tomaba. Tendría yo como 6 años, y recuerdo que estaba con mis hermanos separando los fierros, cuando vimos en el cuarto del altar a una señora toda de negro. Estaba hincada rezando. Uno de mis hermanos se acercó a ver qué hacía. La mujer dijo: «Vayan a terminar lo que están haciendo, ya viene su papá y viene muy enojado». Fue como si nos regañara. Lo que le voy a decir a continuación no lo supe en ese momento, sino mucho después. Mi papá llegó muy asustado y muy enojado y se metió al cuarto donde estaba su altar y decía: «Sí, ya era tiempo de llevártelos, lo acepto, aún tengo más, güerita». Cuando llegó mi mamá de trabajar se pelearon y mi mamá lloró toda la noche. Mis 2 hermanos mayores habían muerto. Mi papá obligaba a mi mamá y a mis hermanas a decirle quién y cuántas personas vivían en las casas donde trabajaban y qué cosas había, a qué horas estaba la gente. Ese día se habían metido a robar a una de las casas pensando que esa familia se había ido de vacaciones, pero no, ahí estaban, y en ese enfrentamiento fue donde perdieron la vida mis 2 hermanos y mi papá se escapó. Él decía que ya les tocaba. Yo era muy pequeño y no entendía bien qué sucedía. Tiempo después, una de mis hermanas estaba muy asustada llorando y le dijo a mi mamá que había una señora vestida de negro en el terreno atrás de la casa, pero no había nadie. Días después, 2 de mis hermanos pequeños, de los que nos quedábamos en la casa, se enfermaron de tifoidea y se murieron. Mi papá, en lugar de estar triste, hasta parecía que le dio gusto, y cuando estaba borracho dijo que ya les tocaba, que la güerita se los llevó. Después que sucedió eso, mi papá se empezó a volver más violento y le insistía a mi mamá y a mis hermanas que buscaran más casas en donde trabajar. Un día, cuando iba a cumplir 7 años, mi mamá me levantó muy temprano. Mi papá estaba bien dormido de borracho y mis hermanas también estaban durmiendo. Ella me dijo: «Ven, me vas a acompañar a trabajar», y me llevó lejos a una casa grande. Ahí salieron un señor y una señora muy amables y me dejaron jugar en un cuarto lleno de juguetes. Mi mamá se quedó hablando con ellos. Después de un rato, mi mamá me dijo: «Rubén, aquí te vas a quedar con ellos, yo vengo al rato por ti». Pero ella nunca volvió. Pasaron años y esos amorosos señores se convirtieron en mis padres. Me cuidaron y me dieron todo lo necesario para salir adelante.
Pero nunca dejé de pensar en mi mamá y mis hermanos. Ahora soy contador. Hace un año tuve un sueño muy extraño. Soñé a esa mujer que vimos en el altar de mi papá. No le vi la cara, pero se reía de una forma muy horrible. En la mañana, mis papás adoptivos me dijeron: tienes que ser fuerte, vamos a ir al hospital. No sé por qué yo ya sabía lo que iba a pasar. Al llegar, estaba mi mamá ahí en una cama muy enferma, desahuciada. Yo no sabía qué hacer. Ellos me dejaron solo con ella y fue en ese momento donde ella me pidió perdón por haberme dejado. Me dijo que no pudo hacer nada más por mis otros hermanos, pero que no iba a dejar que a mí me llevara la güera. Mi padre había hecho una promesa con la santa en la que todos sus hijos serían su ofrenda con tal de que él tuviera dinero, cosa que nunca sucedió porque a él lo mataron en una riña callejera hace algunos años. Mis hermanas me dijo llorando que murieron en un choque y mi hermano que queda se perdió en las drogas y no sabía dónde está. Me dijo que no regrese para nada a la casa, que ella quería lo mejor para mí y que la ofrenda que hizo mi padre, ella la rompió. Mi mamá falleció en mis brazos. Tengo sentimientos encontrados, señor maquinista. Estoy molesto porque mi mamá me dejó, pero también muy agradecido con ella y con mis padres adoptivos, que son muy buenas personas y siempre me han visto como su hijo. Pero también tengo miedo, ya que últimamente he vuelto a soñar a esa mujer burlándose y no sé qué pueda pasar. Gracias por permitirme relatar mi experiencia. El culto a la muerte ha existido desde tiempos antiguos. Los dioses aztecas del inframundo eran el señor y la señora del Mictlán, o el lugar de los muertos. Sin embargo, la imagen que actualmente conocemos como la Santa Muerte, así como el concepto que representa, poco tiene que ver con los antecedentes prehispánicos. Es difícil determinar cuándo y dónde surge esta devoción, aunque los datos disponibles conducen a la década de 1950 en Catemaco y en distintas partes de México de manera clandestina, ante la desaprobación de la Iglesia Católica. Actualmente la adoración a la Santa Muerte, la Niña Blanca o la Flaquita como muchos la llaman, ha sido extendido de tal forma en México que se le han puesto altares públicos en ciertos sectores de población vulnerable, discriminada o marginada. Sus promotores la describen como una entidad espiritual que ha existido desde el principio de los tiempos y que maneja la denominada energía de la muerte, capaz de materializarse en una figura que concentra tanto la fuerza creadora como la destructora del universo. Según dicen, un devoto a la Santa Muerte puede aprender a manejar esta fuerza que emana de sus imágenes consagradas y que la Santísima, como la llaman, es una de las protecciones más fuertes que existen. Este es un tema realmente polémico, ya que se estaría caracterizando de forma divina a un proceso natural, como lo sería también el nacer. Sabiendo que la muerte no es un ser ni una entidad, sino un proceso, entonces cada imagen, cada estatua de la Santa Muerte no sería más que una tétrica figura sin una entidad o deidad a quien representar. Pero como ocurrió en el caso de Rubén, muchas personas le piden favores como dinero, trabajo, poder, protección, curación, pero también hay peticiones de venganza, maldad y hasta la muerte de otras personas, y en verdad se les ha concedido. Quienes le rinden culto colocándole un altar con flores, alimentos o llevándola en el pecho, son conscientes de que si no cumplen o se arrepienten de adorarla, ésta tomará venganza, y también saben que ésta siempre cobra los favores otorgados. Entonces, ¿qué entidad realmente está detrás de la Santa Muerte? ¿Qué sucedió en el caso de Rubén? ¿Será que la muerte se les apareció? ¿O sería un ser oscuro que se hizo pasar por aquello en lo que el padre de Rubén creía? ¿Qué crees tú, pasajero? ¿Será bueno pedirle favores a la muerte?
Agradezco a Rubén por haber compartido su impactante y estremecedor caso. Venerada por unos y temida por otros, ante una sociedad sumergida en una crisis, no solo económica y social, sino también espiritual, la Santa Muerte continuará en pie bajo el poder de sus devotos, conjuntándose en la ironía de pedirle a la muerte por la vida. Te habló el maquinista y deseo que tengas una excelente noche. Hasta la próxima.